El dilema de la confianza. Dilema paradójico. Y, c. Si la confianza, pormenorización al respecto, me es impuesta en el contexto del determinismo procedimental, pormenorización al respecto. ¿Acaso no problematiza tanto mi autoría como mis certezas, pormenorización al respecto? Ahora que, si la confianza no me es impuesta en el contexto del indeterminismo procedimental, pormenorización al respecto. ¿Acaso no problematiza tanto mi autoría como mis certezas? Ahora que, c. Nota. Lo de problematiza es un eufemismo. Además, en uno de los cuernos del dilema, el grado antinómico aumenta pues remitiría a procesos asecuenciales de toma de decisión, consciente, en el contexto del indeterminismo procedimental. Spinoza. Los hombres se creen libres, porque tienen conciencia de sus acciones y no de las causas que lo determinan. John Eccles, Premio Nobel en Neurofisiología. Uno no se involucra en un argumento racional con un ser que sostiene que todas sus respuestas son actos reflejos, no importa cuán complejo y sutil sea el condicionamiento. Karl Popper. Si nuestras opiniones son el resultado distinto del libre juicio de la razón o de la estimación de las razones y los pros y contras, entonces nuestras opiniones no merecen ser tenidas en cuenta. Así pues, un argumento que lleva a la conclusión que nuestras opiniones no son algo a lo que llegamos nosotros por nuestra cuenta, se destruye a sí mismo. Pienso, luego existo, o no me desvisto. Descartes, se percata de que no puede dudar de que duda, puesto que, el dudar de que duda, es en sí mismo una duda, en consecuencia. Demuestra con seguridad que duda. Y siendo que, el dudar, implica pensar, entonces. No puede dudar de que piensa. Además. Si comulgamos con que el hecho de pensar, implica la existencia de un ser pensante. Finalmente, concluye que, puesto que hay pensamiento, hay algo que piensa. Crítica. Descripción somera, en esencia. La duda racional, podría terminar siendo tan solo una sensación, pormenorización al respecto, emoción, pormenorización al respecto, sustancial y fundamentalmente indiferente ver, pormenorización al respecto, de cualquier otra y en ello, algo diferente, de lo que se presume entender como una personalidad autoconsciencia, pormenorización al respecto, algo así como una existencia como tal suficiente adecuación entre lo presumido descrito explicado modelizado como tal y la realidad, pormenorización al respecto, lo real, pormenorización al respecto. Verdicts de pormenorización al respecto. El luego de Descartes, debe entenderse como un entonces o más precisamente. No se pretende mostrar una secuenciación, en dicho juicio inicial, sino más bien, la equivalencia entre términos. P. Pienso, marca registrada, E. ¿Existo tautología? P. Características del pensante ser pensante, lo existente, en específico. E. Características de lo existente. Entonces. Observo infiero, P. Marca registrada, E. Experimental o conceptualmente. Ahora. Sí, dp. Determinismo procedimental, marca registrada sea, VXS. Validez X sobrevivencia evolución, o no VXS. Y, sí. Mi duda, respecto de sí, P, no sería un procedimiento esencialmente diferente, al de una roca movida por una corriente, para el caso. Algo no pensante o incapaz siquiera de dudar, o al de una sensación diferente a la autoobservación, es decir, tan solo, un diferente efecto no abstracto referenciado descrito como una sensación, ambos, procedimentalmente determinados. Entonces, mi seguridad respecto de mí, P, queda relativizada y, en ello, la del, E, y la del, P, marca registrada E. Y ver. Pormenorización al respecto. Dijkstra. Dudosa indubitabilidad de la duda racional.
Procedimentalmente hablando, la duda, proceso barra mecanismo cognitivo, en el ámbito de lo racional, pormenorización al respecto, remite a específicos procesos cognitivos como por ejemplo la confianza, pormenorización al respecto, la desolación, la desidia, etc. Donde, además de su inexplicado barra inexplicable carácter cualitativo, qualia, pormenorización al respecto, remite a barra presume específicos resultados analíticos, procesos barra mecanismos, obviamente, entre otros limitantes barra condicionantes autorreferenciales barra circularmente verificados sumado a otros FLC, pormenorización al respecto. Es decir, presume barra necesita, una serie de instanciaciones barra estados cognitivos, pormenorización al respecto. En tal contexto, asumir que existe un observador, ante el cual parecen posicionarse y, en ocasiones, superponerse las representaciones extensibles, que permanece instanciado barra activo, es decir, instanciado cognitivamente y, sin implicar las limitaciones barra condicionantes de un razonamiento del homúnculo, durante toda la serie de instanciaciones barra estados cognitivos referenciada como una duda, resultado cognitivo de un específico proceso analítico. Recordemos que dicho resultado, consecuentemente barra procedimentalmente terminará siendo una sensación, pormenorización al respecto, barra emoción, pormenorización al respecto, barra afines, como para dar cuenta de dicha serie de instanciaciones cognitivas barra estados cognitivos, es decir, verificar su acontecimiento así como su consistencia respecto de previas y afines serie de instanciaciones cognitivas barra estados cognitivos y, de alguna no paradójica forma, logrando evitar las limitaciones barra condicionantes antes referenciadas y obviamente, la contradicción de su persistencia durante la secuenciación de la serie en cuestión, se me presenta como el absurdo que termina por rematar el ya limitado barra condicionado uso barra abuso de la duda como prueba indubitable de existencia y racionalidad. Problemática prueba, a la que se le podrían agregar aún más clavos a su indubitabilidad. Como ser. Cognitivamente hablando, el existir, remite como mínimo a cierto grado de persistencia barra permanecía y a cierto grado de racionalidad. Ergo. Ese existir, remite en última instancia a poseer sensaciones representaciones barra interpretaciones, qualia. Ergo. Ese existir, implica observar. Ese existir, implica poseer sensaciones. Esa existencia, implica sensaciones. ¿Será que esta reducción barra incumbencias barra implicaciones termina por mostrar las limitaciones de nuestras presunciones barra insuficiencias analíticas? Finalmente, propongo, como conjetura a analizar, la siguiente secuencia minimalista de la existencia cognitiva, SMEC. Existir marca registrada autoconsciencia barra autoobservación marca registrada consciencia barra observación marca registrada niveles estratigráficos representacionales barra interpretativos marca registrada persistencia y racionalidad suficiente marca registrada, opcional. Personalidad básicamente. Específicos patrones de respuesta barra conducta, marca registrada quale un quale de barra tras otro, marca registrada quale. Conjetura que, debido al anterior análisis, termina depositándonos en una dudosa indubitabilidad de la duda y consecuentemente de la existencia cognitiva misma. Mientras que, en dicha SMEC, la existencia cognitiva, en última instancia, deviene siendo barra instanciando un quale y en ello, también problematiza su indubitabilidad. Entonces, ¿cómo argumentar a favor del determinismo procedimental o del indeterminismo procedimental alias libre albedrío, sin autocontradecirnos? ¿Es posible dudar que dude o sea, dudar de la propia existencia? Pues, dada la contextualización intrínseca, necesariedad, interrelación entre el determinismo procedimental y mi confianza, pormenorización al respecto siquiera puedo estar seguro sentimiento, pormenorización al respecto grado de confianza, que dudo sentimiento, grado de confianza. Nota.
¿No os da vergüenza la cantidad de irrelevancias por las que hasta llegáis a discutir, siendo el resto lo que al parecer ni siquiera entendéis como lo significativo? Entonces, sin libre albedrío, ¿existen las alternativas? Alternativa. Posibilidad de elegir entre opciones o soluciones diferentes. Posibilidad. Circunstancia u ocasión de que una cosa exista, ocurra o pueda realizarse. Cosa que es posible. Ahora, en un mundo procedimentalmente determinista, es decir, remitiéndome esencialmente a la secuenciación, es posible la ocurrencia de algo, diferente a lo condicionado secuencialmente preestablecido, siendo, eso sí, consecuencia de lo anterior. El dilema de la confianza. Entonces, sin libre albedrío, ¿cómo decantamos lo cierto de lo que no lo es? O tan siquiera, entre un razonamiento y una falacia / paralogismo. Entonces, sin libre albedrío, ¿tuvo alternativa la infidelidad de mi esposa? Entonces, sin libre albedrío, ¿razón igual zombie razón? Entonces, sin libre albedrío, ¿tal afirmación es una razón? Entonces, sin libre albedrío, ¿tal afirmación es un mero acto reflejo? Entonces, sin libre albedrío, ¿el demonio de Laplace igual zombie demonio de Laplace? Por lo visto y leído por mí, considero que resulta total la confusión respecto de las implicaciones del argumento del demonio de Laplace, previsibilidad total. Es decir, opino que no resulta necesario predecir exactamente el comportamiento de sistemas no lineales caóticos. Entre ellos, el proceso de medición cuántica, modelado mediante el colapso de la función de onda, aunque su evolución unitaria sea lineal, para inferir la inexistencia del libre albedrío. Puesto que, en principio, el azar aleatoriedad, sea esta determinista o indeterminista, problematiza su autoría remitida esta, al ámbito de un proceso de toma de decisión que devendría siendo autocontradictorio de un suceso. Y ya que estamos haciendo a un lado la que para mí sería justificación suficiente de su inexistencia, la secuenciación principio de causalidad, no de uniformidad, obviamente dependiente del dilema de la confianza, factor limitante del conocimiento. En cualquier circunstancia, bastaría con condicionar fuertemente mediante un experimento doble ciego, el comportamiento de un sistema lineal significativo, perteneciente a un proceso de toma de decisión, para probar su inexistencia. Nota. Considero que no debamos restringir la omnisciencia a tan solo conocer el presente estado físico / no físico del cosmos. Puesto que, a mi entender actual, esta debería implicar conocer, con precisión arbitraria, exactitud, tanto el estado físico / no físico actual así como las condiciones iniciales, constantes y leyes físicas / no físicas que, en el caso de un ser omnipotente, deberíamos agregar las divinas del cosmos. Es decir, la omnisciencia implica conocer predictivamente el futuro. O tan solo otro factor limitante del conocimiento. El dilema determinista 2.0. Y, c. Poseo cierto grado de confianza, pormenorización al respecto, en el determinismo procedimental, según el cual estoy completamente condicionado a sentir que, c. Y, c. Poseo cierto grado de confianza sobre la coherencia respecto de el determinismo procedimental, según el cual estoy completamente condicionado a sentir que, c. Y, c. Poseo cierto grado de confianza sobre la coherencia respecto de mi incapacidad de dilucidar incondicionadamente las premisas verdaderas, así como las reglas de conformación de fórmulas bien formadas, las reglas de inferencias, etc., válidas de un sistema axiomático, formal o informal. De alguna forma, no me impide ser capaz de pensamiento crítico. Claro que, según el determinismo procedimental, estoy completamente condicionado a sentir que, c. Me pregunto, ¿qué será primero?
Redefinir lo que es significa ser poseedor de pensamiento crítico o ser poseedor de libre albedrío. Eso sí, pretendiendo ser en su mayoría, inconscientes de tamaño replanteo improcedente, en la aparentemente interminable capacidad adaptativa de los sabedores con amnesia retrógrada exquisitamente selectiva es que, ahora sí, de seguro, no me equivoco. Quizás antes sí, pero ahora no. Es seguro que no. En tal contexto, ¿seremos acaso irracionales? Porque irracionales ni hay, ¿verdad? Poseo cierto grado de confianza, pormenorización al respecto, sobre la coherencia respecto de la inexistencia del libre albedrío. Claro que, según el determinismo procedimental, estoy completamente condicionado a sentir que, básicamente, lo que estamos afirmando es que las leyes y constantes físicas, modelos, que condicionan completamente las entidades y relaciones físicas, también condicionan completamente nuestras acciones. Sumado a ello, en cualquier sistema lógico que se me ocurra actualmente, la conclusión depende de las premisas, reglas de construcción de fórmulas bien formadas, definiciones, reglas de inferencia y teoremas. Por lo que, se presenta como otro completo condicionamiento, incluso si tan solo es para afirmar la coherencia de algo, el libre albedrío o su inexistencia. Poseo cierto grado de confianza sobre la coherencia respecto de pienso, luego existo. Claro que, según el determinismo procedimental, estoy completamente condicionado a sentir que, poseo cierto grado de confianza, pormenorización al respecto, sobre la coherencia respecto de estoy vivo. Claro que, según el determinismo procedimental, estoy completamente condicionado a sentir que, poseo cierto grado de confianza sobre la coherencia respecto de he existido durante X años. Claro que, según el determinismo procedimental, estoy completamente condicionado a sentir que, poseo cierto grado de confianza, pormenorización al respecto, sobre la coherencia respecto de la correlación entre los principios de causalidad y uniformidad, y mis percepciones, pormenorización al respecto. Claro que, según el determinismo procedimental, estoy completamente condicionado a sentir que, el principio de causalidad en su forma original postula que todo efecto, todo evento, debe tener siempre una causa, que, en idénticas circunstancias, una causa tenga siempre un mismo efecto se conoce como principio de uniformidad. Poseo cierto grado de confianza sobre la coherencia respecto de según el determinismo procedimental, estoy completamente condicionado ahí. Claro que, según el determinismo procedimental, estoy completamente condicionado a sentir que, poseo cierto grado de confianza, pormenorización al respecto, sobre la coherencia respecto de dado un sistema de numeración posicional, decimal, 1 más 1 igual 2. Claro que, según el determinismo procedimental, estoy completamente condicionado a sentir que, C1 más 1 igual 2, es falsable. 1 más 1 igual 10. Claro que acotaran. En 10b, 2, igual 2b, 10. Esta relación es verificable empíricamente, pero esencialmente. Si no fuera verificable formalmente no podríamos afirmar su veracidad. Tampoco se trata del grado de adecuación empírica. Para determinar la verdad o falsedad de una proposición se recurre a una demostración, y ésta está dentro de un específico sistema axiomático. Los objetos matemáticos son reales, Platón. La cantidad es una categoría del entendimiento. Nuestra forma de relacionarnos con lo real, subjetividad. No considero que existan puntos geométricos, números, múltiplos, triángulos, rectángulos, etc., en lo real, diría más. No puedo aprehender, sin juicio. Relación, lo real.
I. Y, C. Poseo cierto grado de confianza sobre la coherencia respecto de. Dado un sistema de numeración posicional, decimal, 1 más 1 igual 3, mientras dure este sueño. Claro que, según el determinismo procedimental, estoy completamente condicionado a sentir que, C. Y, C. Poseo cierto grado de confianza, pormenorización al respecto, sobre la coherencia respecto de. La correlación entre la I de gravitación universal y mis percepciones, pormenorización al respecto. Claro que, según el determinismo procedimental, estoy completamente condicionado a sentir que, C. Y, C. Poseo cierto grado de confianza sobre la coherencia respecto de. La validez de la hipótesis, X, como descripción / explicación de sucesos, X. Claro que, según el determinismo procedimental, estoy completamente condicionado a sentir que, C. Y, C. Poseo cierto grado de confianza sobre la coherencia respecto de. La ciencia, es actualmente el mejor modelo predictivo. Claro que, según el determinismo procedimental, estoy completamente condicionado a sentir que, C. Y, C. Poseo cierto grado de confianza sobre la coherencia respecto de. Lo que percibo, es consistente con lo predicho en los modelos científicos. Claro que, según el determinismo procedimental, estoy completamente condicionado a sentir que, C. Y, C. Poseo cierto grado de confianza, pormenorización al respecto, sobre la coherencia respecto de. Todo acto cognitivo, pormenorización al respecto, resulta constituido por presentes rotulados. Claro que, según el determinismo procedimental, estoy completamente condicionado a sentir que, C. Y, C. Poseo cierto grado de confianza sobre la coherencia respecto de. No afirmo nada, en virtud de estar completamente condicionado por el determinismo procedimental. Lo hago, en virtud de estar completamente convencido, confianza, de conocer, en forma suficiente, sus causas. Claro que, según el determinismo procedimental, estoy completamente condicionado a sentir que, C. Y, C. Poseo cierto grado de confianza sobre la coherencia respecto de. Mi racionalidad, deviene de sopesar detallada, concienzuda e incondicionadamente, las alternativas a mi alcance. Claro que, según el determinismo procedimental, estoy completamente condicionado a sentir que, C. Y, C. Poseo cierto grado de confianza sobre la coherencia respecto de. Mi confianza, resulta independiente de mi actividad sináptica. Claro que, según el determinismo procedimental, estoy completamente condicionado a sentir que, C. Y, C. Poseo cierto grado de confianza, pormenorización al respecto, sobre la coherencia respecto de. Mi presunta sobrevivencia, prueba un grado de adecuación, suficiente, entre mis percepciones, pormenorización al respecto, y lo real. Claro que, según el determinismo procedimental, estoy completamente condicionado a sentir que, C. Esta, actualmente deviene siendo, la implicación más difícil de relativizar crítica a la verdad entendida como sobrevivencia. Factor limitante del conocimiento. Dualidad intrínseca, elementos del análisis. Sobrevivencia EAC. Estados alterados de consciencia LG ONIR. Lógicas oníricas SDC. Sesgos y disonancias cognitivas PR Roth. Presentes rotulados / cerebro de Boltzmann DC. Dilema de la confianza, I, Gras PN. Coherencia, grado de adecuación suficiente, al menos, del primer nivel de emergencia modelos, percepciones y descripciones / explicaciones, y la sustancia a lo real. Esquema, factor limitante del conocimiento. Dualidad intrínseca. Sí, sobre igual V, marca registrada Gras PN igual V. Ahora. Sí, PR Roth igual V o EAC igual V o LG ONIR igual V o SDC igual V, I, DC igual V, marca registrada, sobre igual V / F. Nota. Estadística teística VS científica. Pormenorización al respecto.
Mi presunta sobrevivencia será prueba suficiente de un grado de adecuación suficiente entre mis modelos, percepciones y descripciones / explicaciones, y lo modelado, realidad. Percepciones y lo lógicamente necesario. ¿Lo real? Nota. Mi presunta sobrevivencia resulta ser prueba suficiente de mi capacidad consecuencia de la interacción entre mi sistema y mi metasistema de diferenciar un razonamiento de lo que no lo es importante. Solo necesario, respecto del sustrato inicial y su inmediato superior, necesariedad lógica. Máxima cartesiana. Presuntamente sobrevivo, luego soy suficientemente coherente. Poseo cierto grado de confianza sobre la coherencia respecto de. Y aquí irían los suyos y. Claro que, según el determinismo procedimental, estoy completamente condicionado a sentir que, C.P.D. Según mi experiencia, pocas personas han entendido lo que, C, representa. C, es un conector sintáctico que empleo para constituir explicitando lo implícito una circularidad paradójica. Elegí esta estructura para explicitar lo implicado en la relación, confianza y determinismo procedimental. Dilema de la confianza como lo denomino. Y de paso, parodiar algunas de nuestras proposiciones apodícticas. ¿Qué sostiene, en última instancia, nuestros argumentos? Se podrá saber, tener certeza, pormenorización al respecto, de y, sin confiar en lo sabido. Respuesta sugerida. Creo que no. Si afirmo saber que algo es de una determinada forma, en tal contexto, estoy expresando una completa convicción, confianza, pormenorización al respecto, / certeza, sobre ello. Saber. Tener la certeza de algo. Confiar. Esperar con firmeza y seguridad. En nuestro contexto diría que es un sentimiento, pormenorización al respecto, de cierto grado de adecuación. Principio de causalidad. El principio de causalidad postula que todo efecto, todo evento, debe tener siempre una causa, que, en idénticas circunstancias, una causa tenga siempre un mismo efecto se conoce como principio de uniformidad. Todo efecto remite a una causa, si se encuentra algún efecto que no sea remitido a alguna causa, el principio queda limitado. Viola el problema de la medida relacionado con la superposición de estados y la indeterminación de específicos resultados experimentales en mecánica cuánticas, el principio de causalidad. De momento, considero que no es violado el principio de causalidad. Y si lo es en cierto grado, el principio de uniformidad, principio con el que suele ser confundido. Puesto que, en idénticas circunstancias una misma causa no tiene siempre el mismo efecto. Aunque estadísticamente hablando, en idénticas circunstancias, una misma causa tiene cierta probabilidad de provocar el mismo efecto grado de uniformidad, grado de previsibilidad. Y nota. Aunque la considere una objeción irrelevante, y como conocimiento, lo consideraba algo consabido resultando no ser el caso, es que aclararé lo siguiente. Considero al conocimiento experimental perfecto, excluido del ámbito científico. En consecuencia, ante cualquier irregularidad experimental de específicas correlaciones causa-efecto, obviamente, subyaciendo cierta regularidad estadística, jamás podremos estar seguros científicamente hablando. A pesar de que, una mayor resolución experimental continúe confirmándolo, que las circunstancias fueron idénticas. Y esta objeción, la considero irrelevante, puesto que mi planteo, remite en última instancia, al antagonismo constituido por cierto grado de no uniformidad de específicos resultados experimentales en mecánica cuántica y el P de uniformidad que si bien, pertenece al ámbito filosófico, suele confundirse como del ámbito científico. Y no, a la imposibilidad de alcanzar lo absoluto, alcanzar un conocimiento experimental perfecto.
¿Se podrá creer, tener una firme conformidad con y, sin confiar en lo creído? Respuesta sugerida. Creo que no. Si la confianza, pormenorización al respecto, me es impuesta, ¿debo confiar en ella? Lo que básicamente estoy preguntando es: ¿dudar de nuestra coherencia tiene algún sentido? Debemos confiar en percepciones, pormenorización al respecto, y consecuencias lógicas, siendo impuesta nuestra confianza en ellas. El aceptar, confiar. Que toda verificación es circular, subjetiva, y que estamos completamente condicionados. ¿Dónde nos deja? Siendo impuesta mi duda al respecto de lo anterior. ¿Tiene algún sentido? Sentido. Entendimiento o razón, en cuanto discierne las cosas. Razón de ser, finalidad. Su conducta carecía de sentido. ¿Qué valor de verdad otorgarían a la proposición? Carezco de sentido. Pero entonces, ¿qué sostiene a tan racionales fundamentos deterministas, sin incurrir en el dilema de la confianza, pormenorización al respecto? ¿Acaso la autocontradicción? Si la confianza nos es impuesta, entonces, ¿deberíamos confiar en ella? ¿O tan siquiera, podríamos no hacerlo? En síntesis, ¿cómo argumentarlo sin autocontradecirnos? Si la confianza no nos es impuesta, entonces, ¿cómo argumentarlo sin autocontradecirnos? ¿Qué fundamento /S sostiene /N al oxímoron, libre voluntad, derivado, fundamentalmente, de su sistema lógico clásico, contexto? Sin limitar al determinismo procedimental. A ver. Si mis actos, pensamientos, sentimientos, pormenorización al respecto, y todo en mí está completamente condicionado, determinismo procedimental. Debo concluir, con total y coherente confianza, que ciertos fundamentos son racionales, coherentes incluso, despreocuparme de su circularidad intrínseca si acaso es tal. A diferencia de otros tantos. ¿Por qué será que el determinismo procedimental problematiza solo o algunas de nuestras conclusiones? Libre, nota esencial. Facultad de obrar sin un grado de condicionalidad determinante. Básicamente, remite a la facultad de libre elección. Pero entonces, ¿la intencionalidad es incondicionada? Voluntad /albedrío, nota esencial. Facultad de obrar con un grado de condicionalidad determinante. Básicamente remite a la facultad de elección. Gramática formal. Estructura matemática, con un conjunto de reglas de formación que definen las cadenas de caracteres admisibles en un determinado lenguaje formal o lengua natural. Las gramáticas formales aparecen en varios contextos diferentes. La lógica matemática, las ciencias de la computación y la lingüística teórica, frecuentemente con métodos e intereses divergentes. En un lenguaje formal, a las cadenas formadas según las reglas de la gramática formal se las llama fórmulas bien formadas, y el conjunto de todas las fórmulas bien formadas constituye un lenguaje formal. Una gramática formal no describe el significado de las fórmulas bien formadas, sino solamente su piedad. La teoría de los lenguajes formales estudia las gramáticas formales y los lenguajes formales, y es una rama de la matemática aplicada. Sus aplicaciones se encuentran en la ciencia computacional teórica, la lingüística, la semántica formal, la lógica matemática y otras áreas. Gramática. La gramática, parte de la lingüística, es el estudio de las reglas y principios que regulan el uso de las lenguas y la organización de las palabras dentro de una oración. También se denomina así al conjunto de reglas y principios que gobiernan el uso de un lenguaje muy determinado. Así, cada lengua tiene su propia gramática. Lingüística. La lingüística es el estudio científico tanto de la estructura de las lenguas naturales y de aspectos relacionados con ellas como su evolución histórica, su estructura interna así como el conocimiento que los hablantes poseen de su propia lengua.
El objetivo de la lingüística teórica es la construcción de una teoría general de la estructura de las lenguas naturales y del sistema cognitivo que la hace posible. B. El objetivo de la lingüística aplicada es el estudio de la adquisición del lenguaje y la aplicación del estudio científico de la lengua a una variedad de tareas básicas como la elaboración de métodos mejorados de enseñanza de idiomas. Figura literaria. Las figuras literarias son formas no convencionales de utilizar las palabras. Se dividen en dos grupos: las figuras de dicción y las figuras de pensamiento. Figura lógica, figura de pensamiento. Las figuras lógicas son procedimientos que tienen que ver con las relaciones lógicas entre las ideas dentro de un texto. De forma especial, se considera la relación de contradicción o antinomia, por lo que la figura lógica por antonomasia es la antítesis. Como variantes de esta, se encuentran la cohabitación, la paradoja y el oxímoron. Oxímoron. Figura lógica constituida por dos conceptos, literales, antagónicos en una misma expresión, absurdo. Creando así un tercer concepto, no literal, por ej. Un instante eterno. Un oxímoron es tal, básicamente debido a 1. La lingüística, gramática, figura literaria, figura de pensamiento, figura lógica. 2. La semántica. 3. Y fundamentalmente, un sistema lógico clásico. Este absurdo se constituye por el principio de no contradicción y el de tercero excluido. Y. Pd. Espero que ahora sí, se entienda la ironía de ese. Debo concluir y dilema de la confianza. Nuestra confianza, pormenorización al respecto, depende de nuestra coherencia, o viceversa. Y. Pd. Eso sí, ninguna autorreferencia y signo de puntuación, determinismo científico, evolución completamente condicionada más grado de previsibilidad, operador lógico, inferencias / premisas, ej. Y, entonces determinismo científico / determinismo científico, igualdad matemática, igual, signo de puntuación. ¿Qué grado de previsibilidad es prueba suficiente de un determinismo científico? Indirectamente. Menos de 10, Gogol. Indirectamente. El necesario para que nuestra aparente sobrevivencia sea posible. Entonces, ¿existirá alguna forma de determinar sin lugar a dudas si estamos o no en una matrix, o una cubeta? Corolario del factor limitante del conocimiento denominado circularidad intrínseca. Haciendo a un lado otros factores limitantes del conocimiento, por ej. Presentes rotulados, y obviamente el replanteo, reformular la pregunta anterior respecto de mi /s captor /es. Así como, la irrelevancia de si determinismo, usualmente confundido con la completa previsibilidad, si aleatoriedad restringida, usualmente remitida a la mecánica cuántica incompleta previsibilidad, e incluso, si aleatoriedad absoluta, usualmente no reconocida como el sinsentido observacional autorrefutatorio de la completa imprevisibilidad. Puesto que, sea, por ser una marioneta del determinismo, de la mecánica cuántica o de un sinsentido observacional autorrefutatorio, marioneta al fin, se es. En síntesis. Hagamos a un lado, el oxímoron. Libre albedrío. Y, reflexionemos respecto de, estando, presuntamente inmersos en un sistema no abstracto suficientemente controlado y siendo, mi cerebro y entorno, parte o todo de dicho sistema no abstracto, ¿por qué razón, mi /s captor /es deberían darme siquiera la posibilidad de pensar o experimentar en forma inconsistente con la ilusión, sistema no abstracto, en la que estoy inmerso? Y solo, por poner un ejemplo contemporáneo de dicha manipulación. Optogenética neuronal. Además, tomemos en consideración que el nivel de detalle / precisión necesaria para un control total de mis reacciones, aunque alcanzaría con bastante menos, por ej.
La generación arbitraria de ECPA localizados, bastaría con el neuronal e incluso multineuronal. Ergo, no sería necesario alcanzar un nivel de detalle barra precisión subatómica, similar al que, según no pocos, impediría la teletransportación de materia o alguna especie de teleportación de estados moleculares barra celulares barra multicelulares barra etc. ¿O será que, hemos visto demasiados capítulos que desarrollan tramas de engaños en los holodeck de Star Trek u otros entornos de realidad virtual convincentes? Y diosa fortuna,